a pensar en lo que es en la introducción de este mensaje. Irán ataca a Israel. Muchos titulares decían, ¿puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Un noticiero que se llama Euronews dice, máxima alerta en Oriente Medio. Irán ataca con más de 300 drones y misiles a Israel. Alerta máxima en la región. El ejército de Israel informa de que ha interceptado cientos de drones y misiles lanzados desde Teherán. En el sur del país, una base resultó dañada. Fuerte condena de la comunidad internacional. Irán lanzó un duro ataque contra Israel en la noche entre el sábado y domingo. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, dijo que Irán disparó 170 drones, más de 30 misiles crucero y más de 120 misiles balísticos. Esa es la noticia que ahorita está dando vueltas. Porque pues se han metido otros países. Estados Unidos está metido, Francia está metido, Inglaterra está metido allí. Y todos los que apoyan a Irán también están involucrados. Entonces muchos dicen, posiblemente acá puede ser el inicio de una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial. Yo no le puedo decir eso, pero le digo lo que están diciendo alrededor del mundo. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es lo que dice este pasaje de acá. Si usted se fija en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La palabra de Dios nos anticipa que antes de que venga el fin, la guerra en el mundo va a estallar, guerras y rumores de guerras. Yo no le puedo decir de que precisamente ya, no sé, a veces dicen, no, ya estamos próximos a que venga el Señor Jesús y le ponen una fecha. Porque eso no es algo bíblico. Pero lo que sí le puedo decir es que estamos más cerca que antes. La iglesia debe saber que está más cerca lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Y le quiero hacer un mapa acá. Vamos a utilizar este tablero para poder entender un poquito de lo que se viene. ¿Listo? Vamos a hacer una línea de tiempo. Acá encontramos que el Señor Jesús vino a este mundo. Aquí el Señor Jesús fue crucificado y aquí resucitó y ascendió a los cielos. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Pero desde aquí, digamos hasta acá, se abrió un misterio que se llama la iglesia. Este es un misterio que en Efesios dice que no se sabía de esto, pero que el Señor lo tenía ahí guardado. Que judíos y gentiles podían llegar a ser parte del mismo pueblo, del pueblo de Dios. Pero dice el Señor que un día, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos cegado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y esto se llama el rapto de la iglesia. La palabra de Dios dice que todos aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador, el día en que el Señor Jesús venga por su iglesia, se van a ir con Él. Y eso vamos a estar estudiando un poquito el día de hoy. Eso se llama el rapto. Pero ¿qué pasa con las personas que no han llegado a conocer a Cristo? Mire, otra vez, yo se los he dicho varias veces, porque usted venga a la iglesia no significa que usted sea parte de la iglesia. ¿Sí? Por eso es un simpatizante.
Pero ser parte de la iglesia es que usted ya conozca a Cristo como su Salvador. Eso es ser parte de la iglesia. ¿Sí? La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es todos aquellos que han conocido a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, entonces, cuando la iglesia es raptada, acá empieza un periodo que se llama la tribulación. En Mateo dice tribulación y gran tribulación. Esto corresponde a una profecía que estaba en el libro de Daniel. En el libro de Daniel dice que había 70 semanas que iban a llegar desde que Daniel predijo hasta que el Señor Jesús viniera. Sin embargo, pasaron solo 69 semanas, semanas de años. Cada semana implicaba 7 años. Pero dice el Señor que falta una semana. ¿Y sabe cuántos años son la tribulación? 7 años. 7 años. O sea, la última semana profetizada en el libro de Daniel corresponde a la tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio en donde el anticristo, eso lo vamos a ver con más detalle después, va a venir a instaurar paz en la tierra, paz relativa, porque en el mundo va a haber, ¿qué dijimos ahorita? Guerra. Entonces él va a ser el gran salvador, digámoslo así, se va a presentar como el Mesías que todos están esperando y él viene a proponer paz, pero después de 3 años y medio él va a cortar la paz. Y va a venir un montón de juicios terribles sobre la tierra en donde él va a estar involucrado también. Hasta que después llega un tiempo que se llama el tiempo del Armagedón, la batalla de Armagedón, en donde el Señor Jesús desciende del cielo con sus ángeles y acaba con todos aquellos que están en contra de él. ¿Sí? Aquellos que en este tiempo no sigan al diablo, al anticristo, con su marca que les va a colocar, muchos van a ser muertos, pero algunos van a pasar un tiempo que se llama el tiempo del milenio. Se nos está acabando ahí. Y cuando llega el milenio allá al fondo, que son ¿cuántos años? 1000 años, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Termina el milenio y dice que Satanás sale a tratar de convencer a todos los que han quedado que en realidad él ha sido siempre el que debería haber estado reinando. Y se va a rebelar contra el Señor. Él es suelto por un poco de tiempo y trata de engañar a todo el mundo. Y cuando termina su tiempo dice que él engaña un montón y van en contra del Señor que está ahora reinando en Jerusalén. ¿Sí? Y cuando llega ese día, dice que todos ellos también son acabados en un solo día. Y ahí termina el milenio y llega algo que se llama, vamos a seguir aquí la línea, porque se nos acabó, se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué es ese juicio? En ese juicio se dice que todo aquel que no está escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Termina ese tiempo y entonces empieza algo que se llama eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva. Este es un pequeño bosquejo de lo que se viene. Ahora, usted me dirá si lo cree o no lo cree. Yo no sé si usted lo cree. Espero que todos puedan decir como el hermano Ophelia, amén. Pero si usted no lo cree, vamos a ver cómo sigue todo. Si en realidad toda la evidencia, la verdad es que usted ve en la Biblia y todas las profecías se han cumplido una tras otra. Una tras otra. Y la pregunta sería, ¿será que esto no se va a cumplir? Si ya se cumplió todo lo demás, ¿no se cumplirá lo que viene? Yo espero que usted lo crea, pero le animo a que si usted no lo cree, por favor, preste atención a lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a estudiar, yo no sé si mi esposita me puede buscar un borrador. Y vamos a empezar entonces en este día, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis. Gracias. Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer solo 6 versículos. La semana que viene yo le voy a pedir al hermano Juan Pablo que nos siga con los versículos que nos restan.
Pero hoy vamos a empezar con 6 versículos nada más. Le invito a que lo leamos todos juntos. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya está ahí, vamos a ver. Estos pasajes son como los que uno dice, uy, como que está difícil. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros buscamos pasajes que sean más sencillos, más fáciles de entender para poder leer la Biblia. Pero la Biblia toda es inspirada por Dios y útil. Y hoy vamos a ver qué es el consejo de Dios de lo que nos está diciendo acá la palabra. Le hemos colocado a este mensaje la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia en los últimos tiempos. Mi amor, bájale por favor al uno todo lo que tiene el uno. La iglesia en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Vamos a colocar el primero acá. La iglesia no pasará por la tribulación. Si usted recuerda, le acabé de decir que en el calendario profético el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Sin embargo, después de esto, cuando vienen los 7 años, algunos creen que la iglesia sí va a pasar, que se va a quedar, que va a estar soportando todo lo que va a suceder acá en la tierra. Pero yo le quiero decir hoy que a través de la Escritura eso no es verdad. No se lo digo como algo que yo creo, sino como algo que va usted a ver en la palabra y usted por favor tiene que tomar una decisión. ¿Listo? Porque acá dice, después de esto. ¿Qué fue lo que es después de esto? ¿Qué fue lo que es antes? Después de la tribulación. No, señora. El capítulo 4, ¿cuál es el capítulo antes? El 13. El 3, el 2. ¿Y qué ha dicho en el 3 y en el 2? Todo lo que dice la iglesia. Habla acerca de la iglesia. Hemos visto el mensaje de Dios para la iglesia. ¿Y será que era solo el mensaje para las iglesias en Asia? No, es el mensaje para la iglesia del Señor, para la iglesia en general. Le voy a dar algunos datos. Primero, por favor, fíjese que en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, nosotros habíamos dicho que este es el versículo con el bosquejo del libro. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refiere al capítulo 1.
Porque Juan se encuentra con el Señor y ve cómo es el Señor, las cosas que has visto. Pero también después llega y dice las cosas que son. Y eso habla acerca de lo que estaba pasando con la iglesia. Que eso estamos hablando entonces capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3. Pero las cosas que han de ser después de estas se refiere entonces a capítulo 4 en adelante. El libro de Apocalipsis es un libro más que habla acerca del futuro que de lo que está pasando en el presente o en el pasado. Lo que habla más es del futuro, por eso entonces tenemos desde el 4 hasta el 22, la mayor parte del libro habla acerca del futuro, ¿sí? Y entonces, entendiendo esto, ahora sí, vamos a pasar a ver cómo es que el Señor va a sacar a su iglesia. Miren lo que dice el versículo del capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tome nota, ahí dice que el Señor va a guardar a la iglesia, le estaba dando un mensaje a la iglesia, pero ¿de qué la va a guardar? De la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿cuánto mundo? Sobre el mundo entero. No es cierta parte, es todo el mundo. La pregunta es, ¿cuál será la prueba que viene sobre el mundo entero? En el mundo entero pasan cosas, por ejemplo, nosotros no estamos ahorita en Israel, no estamos pasando lo que está pasando allá. Pero acá se refiere a algo que va a suceder en el mundo entero. Por ejemplo, el diluvio fue sobre el mundo entero. Y lo que viene, la tribulación va a ser sobre el mundo entero. Por lo tanto, ese es un pasaje que podríamos tomar en respuesta a lo que tiene que ver con esto, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pero mire, por favor, vamos a ver varios pasajes que nos dicen acerca de lo mismo. Por ejemplo, mire lo que dice el capítulo 3, versículo 22. Por favor, el que lo tenga, léalo. ¿Qué dice? Capítulo 3, 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué le digo que este es un pasaje en respuesta? Porque este es el último versículo que aparece con la palabra iglesia. Después, en el capítulo 4 en adelante, recién en el 22, de los últimos versículos va a salir un versículo con esta palabra. Y eso debe llamarle a usted la atención. Porque entonces pareciera que en el capítulo 4, 5, 6 en adelante, como que la iglesia se perdió. ¿A dónde se fue? ¿Se acuerda? Las cosas que han de ser después de estas, desde el capítulo 4 hasta el 22, la tribulación, no aparece la palabra iglesia. ¿Sí? Eso es algo que es bastante interesante para que lo tenga en cuenta. Sin embargo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra iglesia? Aparece 19 veces. 19 veces en 3 capítulos. Eso implica más o menos 6 veces por cada capítulo. Y en todos los demás uno dice, ¿qué pasó con la palabra iglesia? Ya no está. Se fue. Pero también podríamos pensar en que la iglesia está en esos capítulos, pero es nombrada de otra manera. O sea, no nominal, que no aparece con el nombre iglesia. Y mire cómo sale, vamos a ver algunos versículos que aparece que ahí está la iglesia. ¿Listo? Por ejemplo, vaya conmigo al capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. Miren lo que dice. Y alrededor del trono había 24 tronos,
y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes serán estos ancianos? ¿A qué hacen referencia? Uno se puede perder. Por ahí es algún pastor, o por ahí los discípulos, ¿sí? Capaz que están ahí. Pero mire que lo que hace referencia acá, que resalta a estos hombres, es que están en tronos y que tienen coronas. ¿Sí se da cuenta? Y sabe que, como yo le he dicho, la palabra de Dios es muy rica y cuando uno la estudia uno se da cuenta de cosas que no se había dado cuenta antes. Estos hombres tienen coronas, pero no es cualquier corona. ¿Sabe cuál es la corona que aparece acá? La palabra que aparece en griego es la palabra estéfanos. Si usted tiene alguna persona que se llama Estefanía, de ahí aparece ese nombre. La palabra estéfanos era cuando alguien ganaba una carrera, algún juego. En Grecia se le daba una corona que tenía hojitas. Y era una corona de victoria, no era una corona de realeza. Era una corona que se había ganado porque usted había vencido. Y ahora, ¿saben dónde aparece más la palabra estéfanos? Cuando usted y yo como cristianos vivimos una vida que le honra al Señor, el Señor da coronas. ¿Y sabe cuál es la palabra que aparece para los cristianos que ganan coronas? La palabra estéfanos. Miren, por ejemplo, algunas coronas que aparecen en la Biblia. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, no se los voy a leer todos porque es mucho, pero dice corona de justicia, estéfanos de justicia. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice corona de vida. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 dice corona incorruptible de gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 dice corona de gozo. Y Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 y 25 dice corona incorruptible. La palabra de Dios nos nombra 5 coronas que usted puede ganarse. ¿Sí? No porque usted sea bueno, sino porque usted decidió vivir para el Señor. Hay varias. Y tendríamos que tener un estudio aparte para estudiar cada una. Pero la cuestión es, estos ancianos tienen estéfanos en sus cabezas. Entonces, ¿a quién cree que representan estos ancianos? A la iglesia. A la iglesia. Y le quiero pasar a mostrar otro versículo que dice algo muy parecido. Capítulo 5 de Apocalipsis. Capítulo 5, versículos del 9 al 10. Capítulo 5, 9 al 10. Alguno que lo quiera leer, ¿qué dice? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién está cantando? Adivinen quién está cantando. Para que usted estudie la Biblia, ¿se acuerda que había un principio que se le llama el principio de contexto? Que tiene que leer el versículo de atrás. ¿Qué dice el versículo de atrás? ¿Quién está cantando? Cordero. Los 24 ancianos. Los 24 ancianos. ¿Y qué están cantando? Están cantando una canción que dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso habla de sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Los ángeles necesitan redimirse? No. ¿Quién es el que es redimido en la Biblia? Nosotros. Las personas que conocen a Cristo pueden decir que el Señor los ha redimido. Redimido es comprado, pagado con su sangre. Los ancianos están cantando: tú nos has redimido. Sigamos viendo algunos textos más. Capítulo 6, versículo 11, dice:
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos. Acá habla acerca de un grupo de personas que están en la tribulación y que parece que ellos fueron muertos porque no decidieron adorar al anticristo. Y al ser muertos, dice que entonces empiezan a pedir, versículo 10, Señor, ¿no nos vas a juzgar? ¿Hasta cuándo vas a vengar la sangre de los que moran en la tierra? Y compárenlo ahora en el capítulo 7, versículo 11, y dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Siga ahora el versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Usted tiene que hacer entonces una distinción acá. Que las personas que se queden en la tribulación y que mueran confesando a Cristo como su Salvador, dice que se van a unir a los que están allá arriba. Pero no es que la iglesia estaba allá abajo. Él está diciendo, estos son los que han salido de la tribulación. Hay una diferencia. No es que la iglesia estaba abajo, es que hay unos que subieron ahora. Son los mártires que han perdido sus vidas, entregando sus vidas por causa del Cordero. ¿Listo? Pero sigamos viendo. Ya estamos llegando como al clímax de este primer punto. Miren lo que dice capítulo 14, versículo 3. Vamos a ver dónde aparecen los ancianos. Apocalipsis 14, versículo 3. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, escuche bien, y de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 44,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí otra vez aparecen los ancianos, ¿y en dónde están? ¿Frente a dónde? ¿O delante de dónde? Del trono. Delante del trono. Miren capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. ¿Usted se da cuenta de dónde están estas personas? En el cielo. ¿Y por qué le digo esto? Porque si los 24 ancianos representan a la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Está en el cielo. No está en la tierra están pasando por tribulación y gran tribulación, pero la iglesia está en el cielo, no está acá. Pero mira ahora lo que llega a conocerse, porque ya vimos a los ancianos, pero mira ahora quién apareció. Capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién apareció? Apareció la esposa de Cristo. ¿Y saben cómo le dicen a la iglesia? La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y entonces qué está pasando en el cielo? Un casamiento. Hay una boda. ¿Sabe cuánto tiempo duraban las bodas mayormente? 7 días. ¿Cuántos años dice que van a pasar en la tribulación? 7 años. Interesante, ¿no? Tremenda boda. Están en boda en el cielo mientras que están acá en la tierra pasando por tribulación. Algo más para decir. Mire lo que dice también acerca de la esposa, de la esposa del Cordero. Capítulo 22, versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá. Capítulo 21, versículo 9, perdón. Ven acá
Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Capítulo 21, versículo 9. Ahora mire el capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué nos saltamos tanto? Porque en el capítulo 21, versículo 9, llega y Juan ve algo que está descendiendo del cielo. Es un edificio. La Nueva Jerusalén. Dice que está desposada como una esposa. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo el Señor se va a casar con un edificio? ¿Qué sentido tiene eso? Dice, acá hay un montón de datos. Dice que es de tal tamaño, que tiene 3 puertas al occidente, al norte, al sur. Dice varios datos de números. Pero lo que caracteriza a esta ciudad es que hay alguien dentro de esta ciudad. ¿Quién está dentro de esta ciudad? Versículo 27 al final dice, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se han dado cuenta entonces quién está en el cielo? La iglesia. ¿Y por qué tanto tiempo para explicar esto? Porque si usted piensa de que lo que está pasando en el mundo o de lo que va a pasar, no sé, hay gente que dice, no, cuidado, justo veía algunos mensajes ahí en las noticias, porque a veces colocan comentarios que decían, cuidado, es el fin del mundo. Se ponían hasta luego, amigos, nos vemos después. Pero ¿sabe la iglesia qué puede decir? Cuando la gente dice, bueno, el fin del mundo, escuché mucha gente decir eso. Lo que podemos decir como iglesia es, ya estoy próximo para irme. Yo no me voy a quedar acá. Si Cristo viene y las guerras estallan, yo no me voy a quedar acá. Porque aquel que tiene a Cristo no va a pasar por la tribulación. Aquel que tiene a Cristo tiene esperanza de que usted no va a pasar por todo esto. Para mí fue muy bueno entender a mis 10 años que yo, si me moría, yo me iba al infierno. Yo vi una película que hablaba acerca de esto. Y yo quedé, porque mostraban que les colocaban un número aquí y aquí, y que tenían que comprar o vender con ese número, y que los decapitaban. Yo quedaba, no, ¿qué es esto? Fue bastante traumático ver esa película. ¿Y saben lo que me hizo pensar? Si yo estoy aquí mientras que Cristo viene, yo no me voy con él. No había esperanza para Juan David, porque Juan David no tenía a Cristo como Salvador. Pero si usted tiene a Cristo, usted puede decir confiadamente, yo no voy a pasar por eso. El Señor me ha guardado. Y si usted se fija, capítulo 4, solo hemos visto la primera parte. Después de esto, mire, eso lo dice Juan. Y he aquí una puerta en el cielo. Él estaba viendo el cielo y se le abrió una puerta. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. ¿Sabe cuál fue la primera voz que oyó Juan? En el capítulo 1, versículos 10 y 11, dice que él se encontró con la voz de alguien. ¿Sabe con quién se encontró? ¿Cuál es la voz que primera vez oyó? La voz de Jesús. Dice que la voz de Jesús le llama y dice, ven acá, sube acá. Y la voz de Jesús puede mostrarse de diferentes maneras, pero él dice que es voz de trompeta. ¿Ha visto? No sé si usted prestó el servicio militar, pero cuando llaman ahí con trompeta. Y acá llega y dice que está llamando con voz de trompeta. ¿Y sabe cuando en Primera de Tesalonicenses dice que el Señor va a arrebatar a su iglesia? ¿Sabe con qué voz le llama? Con voz de trompeta. Y entonces muchos dicen, en este momento, capítulo 4, versículo 1, Juan está describiendo un poquito de lo que va a ser el arrebatamiento. El Señor Jesús, llevándose a su iglesia con voz
de trompeta. Primer punto. Segundo, y hasta donde lleguemos, vamos a frenar ahí, no se preocupen. Capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El segundo punto que a mí me gustaría compartir el día de hoy es que la iglesia, a ver, pongámoslo en rojo otra vez. Número 2, la iglesia debe ser espiritual. La iglesia debe ser espiritual para entender los últimos ¿qué? Tiempos. Si Juan representa en este momento a la iglesia, dice que Juan estaba en el Espíritu. Mire lo que dice ahí. Al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos decir que Juan dejó el cuerpo acá en la tierra y se fue en el Espíritu, ¿sí? No podría decir como esas cosas que a veces muestran, ¿no? De que usted se sale de su cuerpo y se va por allá. Yo no le puedo aclarar esto, y mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando un poquito de este tema. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Miren por favor lo que dice este pasaje, que es algo parecido. Segunda de Corintios 12, versículos del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y miren lo que dice: si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando de sí mismo. Y él dice que el Señor se lo llevó y que le habló. Muchos hablan acerca de que cuando el apóstol Pablo llegó a conocer a Cristo como su Salvador, al él estar involucrado en lo que era la fundación de la iglesia, él no había tenido un contacto con Cristo. Y entonces el Señor se lo llevó. Y hay un periodo, dice, que está allí con el Señor. Hace 14 años que escribió esta carta, dice que eso me pasó. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Y yo le puedo decir lo mismo con Juan. Juan, ¿te fuiste con cuerpo o sin cuerpo? No lo sé. Dios sí lo sabe. Dios sabrá y nos dirá mejor que nadie esta respuesta. Pero mire después lo que dice en el capítulo 4, otra vez. Pero vamos a ir al capítulo 1 primero. Capítulo 1, versículo 10. Y acá es donde vamos a centrar la segunda lección, porque dice, capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. En el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué día? En el día del Señor. Domingo. Un día domingo, dice que Juan estaba en el Espíritu. Y ese día, el Señor le reveló el Apocalipsis. Y eso a mí la verdad me llamó mucho la atención. ¿Qué hubiera pasado si Juan no estuviera en el Espíritu? Posiblemente nada de lo que escribió Juan lo tendríamos ahorita en nuestras manos. Juan estaba en el Espíritu y ahí el Señor le habló.
No fue antes. El Señor tuvo que estar allí en comunión con Juan, porque estar en el Espíritu no vamos a tratar de complicarle la vida para explicarle qué es eso. Estar en el Espíritu es que usted está En relación con Cristo. ahí con el Señor, en comunión directa con el Señor. Usted puede estar un domingo acá en la iglesia y estar pensando en cualquier otra cosa. No estar en el Espíritu, estar en la carne. ¿Sí? Pensando, como yo a veces les digo, están pensando en el almuerzo, en que está cansado y ya se quiere ir. Usted sabe cómo está ahorita. Pero sabe, si usted está en el Espíritu, posiblemente va a poder entender lo que yo le estoy hablando. Va a poder entender la palabra de Dios. Y eso me hizo pensar en algo. Juan experimentó un poquito del cielo en la tierra, mientras que estuvo en esa relación con Dios. Y de ahí entonces vamos a escribir lo siguiente. Su comunión con el Señor le abre el cielo. No quiero confundirlo acá, pero mire, cuando usted está en realidad en comunión con el Señor, si usted alguna vez ha estado así, en donde no está pensando en otras cosas, en donde está orando al Señor, leyendo la Biblia, está un poquito probando lo que es el cielo. Y se lo puedo verificar con un versículo. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Sofi, ¿qué dice? Tú te lo sabes. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no tiene que ver solo con vivir para siempre. La vida eterna tiene que ver con conocer al Señor. Eso es la vida eterna. Y entonces aquí entendemos que si usted se acerca al Señor, si usted tiene una comunión con el Señor, ¿qué va a estar probando? Y esto nos abre el último punto de esta mañana, porque acá yo quiero preguntarle algo. Cuando usted piensa en el cielo, ¿qué es lo que más le interesa del cielo? ¿Qué es lo más bonito del cielo? ¿Alguno diría, por ejemplo? Haber alcanzado, estar allá, conocer a sus caras. ¿No le han mostrado esos dibujitos del cielo en donde aparece un montón de edificios de oro? Las calles de oro. Y uno dice, wow, un edificio de oro. Usted sabe que en algunos países árabes hay algunos de los más adinerados que tienen casas, en realidad, la mayoría hechas en oro, chapadas en oro. A mí me gustaría ver una casa así. No me llama la atención de tener una casa así, pero así me gustaría ver cómo es eso. Llama la atención. Un lugar así, con un lugar lleno de árboles, con un mar precioso. ¿No le gustaría estar en un lugar así? Por ahí usted pensaría, no, qué chévere sería ahorita salir de acá del muelle e irme a la playa. Y que esté así soplando la brisa en la cara. Y que usted esté comiendo algo rico. Y uno dice, qué genial, ¿no? Por ahí cuando lleguen vacaciones, llego a estar allá. Pero ¿saben? En el cielo, lo que más importa del cielo no es las calles de oro, los edificios de oro, las puertas que son de perlas, el mar de cristal, el árbol de vida que da un fruto cada mes. Qué interesante que un árbol dé un fruto cada mes. ¿Se imagina? Pues yo siempre he visto, en un árbol solo hay un fruto, pero en ese árbol cada mes va a haber uno diferente. Eso sería interesante, pero lo más interesante del cielo no es eso. Número 3, la iglesia debe entender que lo más importante del cielo
es Dios. ¿Y por qué le puedo afirmar esto? Porque miren lo que le llama Juan la atención. Capítulo 4, terminando en este tiempo, dice que al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Lo primero que él se da cuenta es que hay un trono. Pero miren qué más dice. Y en el trono, uno sentado. Lo que más le llama la atención del cielo es ese trono y aquel que está sentado en el trono. Miren lo que dice Daniel, capítulo 4, versículo 26. Deje un dedo acá en Apocalipsis, pero miren lo que dice Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar la tierra, en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Pero miren cómo termina el versículo. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Si puede resaltar esa última parte, sería muy bueno. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Qué diferente es pensar en lo que nos pasa en este mundo si nosotros entendiéramos que en el cielo hay uno que gobierna. En el cielo hay uno que está sentado en un trono y ese se llama Dios. Mírenlo a la luz de lo que pasa en el mundo, mírenlo a la luz de lo que pasa en su vida y va a darse cuenta que se ven las cosas distintas. Nuestro Dios no es un viejito que está pobrecito allá esperando que alguien le haga caso. No, por favor, crean en mí. No, es un gobernante, una autoridad sentado en el trono. Y mira cómo lo describe Juan. Llega acá y dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Sabe cómo es la piedra de jaspe y de cornalina? Es una piedra transparente. Es una piedra que usted la puede tallar y se vuelve una piedra preciosa. Pero llega y dice que pasa la luz a través de esa piedra. Algunos hablan acerca de la cornalina que tiene color de carne, como rojito. Y había en el trono un arco iris. Qué interesante que en el trono hay un arco iris previo a que empiece la tribulación. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17, Dios había dicho que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y que había dejado un símbolo que nos decía esto una y otra vez. ¿Sabe cuál era? El arco iris. Y en el trono está sentado uno que tiene un arco iris detrás, como con color verde. Algunos dicen que es hecho de esmeralda. Y estaba allí sentado. ¿A usted qué le hace pensar eso? El Señor no va a destruir la tierra. Lo dijo desde antes con agua. Pero ahora, espérese, porque va a venir la destrucción. ¿Y sabe cómo viene la destrucción? La palabra de Dios dice en el libro de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios ha dicho: yo voy a cumplir mi palabra, yo no voy a destruir la tierra con agua, pero la voy a destruir. Y la voy a destruir en el capítulo 5 en adelante. Usted va a darse cuenta de que el juicio de Dios viene sobre la tierra y la mayoría de veces va a llegar con fuego. 7 lámparas de fuego había allí, que representan al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo. No vamos a meternos mucho en eso. Dice que del trono salen relámpagos y truenos.
Yo tenía una idea de colocarles un relámpago para que se me despertaran ahorita, pero la verdad, imagínense un trono con este hombre así sentado que le está pasando la luz, que tiene un arco iris ahí detrás y que están sonando truenos. ¿Sabe dónde sonaban truenos? En el libro de Éxodo nos dice que cuando Moisés recibió las palabras del Señor, sonaban truenos y la gente quedaba con miedo. Y dice que en el cielo, este que está ahí sentado, le salen truenos de ahí de donde está sentado, de su trono. Y aparte hay un mar de vidrio semejante al cristal, que muchos hablan acerca de esto de pureza. Todo esto nos hace pensar otra vez que lo que más importa en el cielo es Dios. ¿Qué es lo más importante para usted? Pues si en el cielo lo más importante es Dios, en la tierra, ¿qué debería ser? En la tierra debería ser lo mismo. Termino pensando en el libro de Primera de Tesalonicenses. Terminamos en esta mañana. Acompáñenme por favor a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a tratar de aplicar algo de lo que dice ahí como conclusión. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, y voy a pedirle que si puede escribir unas palabritas ahí al lado o le pongo una seña. La primera palabra es ignorar, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Segunda palabra, por ahí para que la subraye, como los otros que no tienen esperanza. Ahí también podríamos resaltar no tener esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y recuerden lo que leímos ahorita, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, una palabra más para escribir ahí. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La iglesia en los últimos tiempos podría ser una iglesia ignorante. Porque por ahí muchos de ustedes no sabían lo que hablábamos ahorita. Usted podría ser una persona ignorante frente a lo que va a suceder. Y eso no estaría bien. Pero también podría ser una iglesia triste. Porque dice que se entristecieron. Nosotros podríamos pensar, qué miedo, ¿no? Qué terrible. ¿Y si la guerra llega a Colombia? ¿Y si tiran una bomba acá? ¿Y si toda la economía da vueltas y nosotros quedamos en el medio? Hay gente que tiene miedo, está triste. Hay otros que no tienen esperanza. Pero ¿saben cuál debe ser el sentir de la iglesia frente a lo que va a suceder? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una palabra de aliento es una palabra bonita, una palabra de ánimo. La iglesia debería estar, oiga, ¿sabe qué? Maranata. Cristo viene. Está pronto a venir. No debe estar triste. Si usted tiene a Cristo, pronto va a ver a aquel que lo salvó. No es un momento triste. Pero debería ser un ánimo para predicarle a alguno que no conozca a Cristo. Y decirle, ¿sabes qué? Está pronto el último tiempo. No espere a que llegue el último tiempo y se dé cuenta de que todo lo que estaba escrito en la Biblia era verdad. Hay muchas cosas más para decir. Pero yo solo quiero decir lo que dice la Escritura.
Pregunto, ¿usted está preparado? Si Cristo viniera hoy, ¿usted está preparado ya? Dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Mire, cierre ahí. Milésimas en donde usted llegó y vio al que estaba al frente suyo y se fue. ¿Usted está preparado para eso? Si el que está ahí a su lado tiene a Cristo, ¿sabe qué? Se va a ir. Pero la pregunta es, ¿usted se va a ir? Dice que dos estaban trabajando en un molino. Uno será tomado, el otro será dejado. ¿Y en la iglesia? Si usted no tiene a Cristo, usted no se va a ir con él. Y podría por ahí pensar, capaz que yo voy a ser de los mártires de la tribulación. Pues le va a tocar muy duro. No espere que pase eso. El tiempo de salvación es hoy. Terminemos en oración y nos despedimos en esta mañana. Señor mi Dios, gracias damos porque aunque son pasajes difíciles, hemos podido estudiarlo y darnos cuenta que la iglesia no va a pasar por todo el juicio que va a venir sobre la tierra. A la luz de su palabra dice que su iglesia va a estar en el cielo, no acá en la tierra. Y damos gracias, Señor, porque eso nos da confianza, nos da seguridad. Si fuera de otra manera, pues también lo aceptaríamos, Señor, pero damos gracias porque usted guarda a su iglesia. Y damos gracias, Señor, también porque qué ánimo es pensar que un hombre un domingo, estando en el Espíritu, pudo entender de lo que iba a pasar. Y yo pido, Señor, que los que están aquí, mi Dios, puedan disfrutar de esa comunión íntima con usted cada día, que les haga tocar un poquito del cielo. El cielo va a ser completa comunión con usted. Pero mientras que estemos acá en la tierra, ayúdenos a que cada día esa relación sea más cercana, más viva. Por último, damos gracias, Señor, porque qué bonito es pensar que lo más lindo del cielo es usted. Que eso haga resonar nuestro corazón a pensar de la manera correcta de lo que vivimos en este mundo. Que el cielo gobierna. Mi Dios, yo no sé quién de aquí ya ha arreglado sus cuentas con usted, pero usted sí lo sabe. Y yo ruego, Señor, para que usted, si hay alguno que todavía está ahí en duda, si todavía hay alguno de los que están aquí que no ha conocido a Jesús como su Salvador, que no espere a que llegue el sonido de trompeta para que se dé cuenta de que necesitaba a Jesús. Que entienda que el día de salvación es hoy. Usted dice en su palabra que vendrían guerras y rumores de guerras. Y estamos viendo eso en este tiempo. Ayúdenos a no ser indiferentes a lo que en realidad está sucediendo ahorita. A que nos demos cuenta de que debemos abrir nuestros ojos, a entender de que la vida es más que solo el ganar dinero o el vivir para nosotros mismos. Ruego por esto, mi Dios, y damos muchísimas gracias porque este libro de Apocalipsis nos ayuda a entender un poquito más claro cómo debemos vivir en esta tierra. Dejamos todo lo demás, este día, la semana, lo que vamos a vivir en el trabajo, en la familia, que todo sea hecho para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, Dios les bendiga. Recuerden, los que van a ir a la conferencia, anotarse con el hermano Giovanni. ¿Sí? Dios les bendiga.